porque muchas veces entendemos tan mal lo que es la libertad que Dios nos ha dado. Entendemos muy mal inclusive la gracia que Dios nos da, porque a veces tenemos esa tendencia de manejar la palabra como nos gustaría que sea, y la palabra solo tiene una interpretación que es dada por el Espíritu Santo. Amén. Antes de compartirles esta palabra, esta canción que hemos cantado, sentía que Dios me hablaba y me decía, aquellas palabras no son simplemente de la canción. Está descrito en Isaías capítulo 9, donde dice que Él es admirable, es consejero y es Dios fuerte. Y sabes, cuando nosotros estamos orando y adorando al Señor, estamos adorando al Padre, estamos adorando al Hijo y estamos dando su lugar al Espíritu Santo. Por eso dice, Él es admirable, Él es consejero y Él es Padre fuerte. Amén. Admirable es Jesús, consejero es el Espíritu Santo y Él es el Padre. ¿Entiende? Cada canción que cantes, no la cantes por cantar, aunque la sepas muy bien, aunque puedas saberla al revés y al derecho. Cántalo pensando qué estás cantando, honrando a Dios con tu alabanza. Amén. Porque cuando le estamos diciendo eso es porque lo estamos poniendo a Él en esa ubicación, en ese lugar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es realmente Él admirable para ti? Si Él es admirable, ¿por qué no lo buscas cada día como debes buscarlo? Si Él es consejero, antes de tomar tus decisiones, debes de buscarlo a Él. Consejero es una persona que está ahí para enseñarte, para guiarte antes de dar algún paso. Cuando tú no sabes qué hacer, ahí está el Espíritu Santo. Y no te sientas solo, no estás solo porque Él es tu Padre y Él como Padre siempre te va a proteger, siempre te va a proteger. Padre fuerte, no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño, ni por qué tú te sientas o tengas que sentir solo, porque el Padre nunca nos deja. Y quiero compartirles acerca de eso en este día, acerca de la verdadera libertad a la cual hemos sido llamados, a la verdadera libertad. Hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Hemos pasado de ser personas con muchos hábitos negativos. Todos hemos tenido hábitos que han estado invadiendo nuestra mente, nuestro corazón. Ya sea que esos hábitos los hayamos expresado o tal vez es algo que Dios nos ha librado porque estábamos esclavizados. Esclavizados, así es la palabra, ser esclavos, ni más ni menos. La esclavitud no es solamente algo que lo podamos ver, es también espiritual. La mayor parte de las personas, cuando recibimos por fe a Cristo, ni cuenta nos damos de que hemos sido salvos de la esclavitud. Hemos sido salvos, pero lamentablemente apenas nos convertimos, no nos damos cuenta de la gran diferencia que hay antes de habernos entregado y después. No nos damos cuenta porque estamos muchas veces tan
ocupados con nuestras cosas y no pasamos tiempo con Dios. Cuando uno no le da su lugar a Dios, muchas veces está desperdiciando la salvación tan valiosa que Dios nos da. Es por eso que toda persona que recibe a Cristo en su corazón recién tiene que buscar a Dios. Y mucho más una persona que ya tiene más tiempo. Aquí no es valedero el tiempo. Podemos tener mucho tiempo conociendo a Dios, pero eso no es suficiente. Tenemos que estar actualizados cada día en la presencia de Dios. Cada día tenemos que caminar unidos al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando somos liberados, cuando Jesús viene a nuestra vida, entonces recién somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, de nuestras propias pasiones, de nuestros propios hábitos negativos, de aquello que hay que vencer. Muchos obstáculos. Tenemos que vencer áreas de nuestro carácter. Tenemos que superar muchas cosas. No es de la noche a la mañana, amados hermanos. No es que uno ya recibe al Señor y ya está. Tenemos que entrar en un proceso de cambio, transformación. Pero este es un proceso de toda la vida. Toda la vida estamos aprendiendo a qué es la verdadera libertad. Esa libertad que nos da paz, esa libertad que nos da fuerzas, esa libertad que nos da una mayor amplitud en conocer a Dios. Cuanto más lo conozcamos a Dios, mayor es esa libertad. ¿Comprenden, hermanos? Por eso es que mucha gente, y eso tiene demandas. Es cierto que es gratis la salvación. Es cierto que no tenemos que hacer nada, solo creer. Pero hay demandas. Y las demandas son las que mucha gente no quiere asumir. No quiere. Porque hay que renunciar a muchas cosas que nos llevan a la esclavitud. Nos gusta mucho hacer cosas. A nuestra carne le encanta hacer cosas que no son correctas, pero que nos llevan a la esclavitud. Por eso es que tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba oprimido por Egipto. Esa es una clara imagen, es muy clara de cómo nosotros estábamos antes. Nuestros esclavizadores han sido nuestra propia mente, nuestras tendencias negativas, nuestros hábitos, nuestros deseos carnales. Y vean ustedes cómo fue. El pueblo de Israel estaba esclavizado. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios. Clamaron a Dios porque ya no podían soportar ese yugo que tenían sobre ellos. Cada vez los hacían trabajar más, aunque ellos no comenzaron como esclavos. Ustedes saben que el pueblo de Israel se trasladó a Egipto a raíz de que José les dio la bendición de poder a todos sus hermanos, de poder ir a Egipto para poder tener pan. No había pan. Y ahí se trasladaron todos los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Entonces se ubicaron en la tierra de Egipto y crecieron y crecieron. Y el faraón empezó a tener envidia y empezó a decir, porque ya pasó a otro faraón y a otro faraón, diferentes generaciones, y ahí es que los hacen esclavos a los judíos, a los del pueblo de Israel. Amados hermanos, vamos a leer este pasaje y quisiera que podamos ir viendo paralelamente a lo que yo les voy diciendo, lo que es nuestra historia. Nuestra historia espiritualmente es como este relato
este relato del pueblo de Israel esclavizado por Faraón. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 3 y dice allí, del verso 7 al 9, hubieron muchas dificultades para ellos, mucha opresión. Dice la palabra, pero Dios siguió diciéndole a Moisés, ¿no? Dios le habló a Moisés, que fue el que Dios usó. Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho. Estoy leyéndoles de esta versión amplificada. Porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. ¿Quiénes son esos capataces? Es el enemigo que nos atrae en lo que nos gusta y después cae para maltratarnos. Nos da un anzuelo, el deseo de nuestra carne. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región grande, muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Ese territorio que ahora está en pugna, Dios se lo prometió a Israel. Ese es de Israel. Amén. Digan lo que digan. Canaán, Dios lo destinó para Israel. Así es como nosotros también. Dios nos ha destinado una vida espiritual de abundancia, de una vida de diferente, una vida de visión, de paz, una vida de verdadero propósito. Cuando no hay propósito en la vida, andamos a oscuras, a tientas. A ver, ¿por dónde estoy? A ver, ayúdame, avísame, ¿cómo voy? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Por eso, hermanos, muchos hermanos cristianos, lamentablemente después que han sido liberados, yo creo que todos tenemos esa batalla en algún momento, una batalla en contra de nuestros propios deseos. Ahí es donde tenemos que hacer trabajar nuestra fe y levantarnos del polvo y levantarnos, amados hermanos, de la condenación y levantarnos de la opresión que el diablo pone para esclavizarte, seguirte esclavizando. Yo les pregunto, cada uno de ustedes, hágase esta pregunta y respóndase. Cada uno de ustedes, amados hermanos, ahora conscientemente están caminando en esa libertad. Cada uno de ustedes está en esa libertad de poder decir, ya tengo paz, ya me siento aceptado, me siento que soy amado, me siento libre. ¿Cuántos se sienten así? Pero hay cristianos que aún no se sienten así. ¿Por qué? Porque el diablo los está esclavizando. El diablo no los quiere dejar ir, como el faraón no quería dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. El enemigo no va a dejar que sus víctimas se libren fácilmente de él. El diablo no va a querer soltar así nomás. Y por eso el diablo usa tus propios deseos, tu propia mente. Ahí es donde está la batalla, en la mente. Y en la mente bombardea el enemigo de pensamientos negativos. Ahí es donde bombardea de muchas cosas y usa lamentablemente la envidia, usa los celos, usa todo tipo de cosas que nos afectan y nos hacen esclavos. Entonces, ¿qué somos? Somos hijos, pero somos hijos esclavizados. Somos hijos que todavía estamos viviendo en una esclavitud.
Y eso es peor, porque somos cristianos, pero como cristianos el diablo nos esclaviza. Fíjense ustedes cómo el pueblo de Israel le dijo a Faraón a través de Moisés: déjanos ir porque vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Y cuando los dejó el Faraón, el pueblo de Israel se sintió libre por un tiempo y estuvieron yendo muy bien, pero de pronto, escuchen bien esto, por la fuerza de la costumbre, porque somos personas, somos muy inclinados a acostumbrarnos a la comodidad, acostumbrarnos a lo que nos gusta, a lo que gusta a nuestro cuerpo, a nuestros sentidos, a nuestro ser. Empezaron a sentir nostalgia Israel porque no tenían cebolla, porque no tenían ajo, porque no tenían carne. Díganme ustedes, esas cosas para muchos es importante. Yo conozco peruanos en otros países que tienen una nostalgia por su Inca Kola. Ahora ya hay Inca Kola, creo, en todas partes. Pero, una nostalgia, mi Inca Kola. Mi Inca Kola, cuando iba a Bolivia tenía que llevar Inca Kola, tenía que llevar mazamorra, tenía que llevar, ¿no? Porque hay nostalgia. Hay nostalgia. Y uno dice, ay, como quisiera. Cuando uno es peruano, ¿no? O igual, bueno, yo ahora ya no me siento nostálgica de los alimentos. Antes añoraba la salteña, ¿no? La salteña es típica de Bolivia. La salteña, una salteñita, ¿no? Ahora ya no como esas cosas. Porque, bueno, ya llega un momento en que uno tiene que decirle: Señor, ayúdame, por favor. Y negarse a sí mismos. Pero a esta gente de Israel, como tenía tanto deseo de comer esa comida que comían en Egipto y que lo tenían en abundancia, no importa si somos esclavos, pero queremos comer. Queremos esa comidita rica, ese cevichito, esa, no sé, ese caldo de cabeza, yo quisiera, como añoro ese tacu-tacu y todas esas comidas. Así era el pueblo de Israel y así somos nosotros, ¿o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han estado afuera y han añorado, han querido, ay, cómo quisiera esto, cómo? Así estaba Israel y no les interesó su libertad, no les interesó. Entonces fue el motivo por el cual Dios se molestó mucho. Pero a pesar de eso, Dios les dio el maná, les dio codornices que cayeron del cielo. A pesar de todos nuestros caprichos y todo, Dios nos otorga. Pero a veces somos demasiado caprichosos, demasiado rebeldes. Entonces Dios tiene que tomar otras medidas. No es que Dios las tome, quiero que entiendan esto. Dios nos deja a la deriva. Y eso es lo peor. Cuando Dios dice, bueno, alzo las manos, hijo mío, yo ya no puedo contigo. A ver, ¿a dónde vas a llegar? Y nos deja que hagamos lo que nos dé la gana. ¿Y sabes qué pasa ahí? Nos vamos a la ruina, nos vamos a la esclavitud, nos vamos a lo peor. Hasta que decimos, ya no puedo, Dios, ayúdame. Ah, por fin te diste cuenta, hijito, ¿ves? Y va y prum, otra vez lo levanta. Dios es bueno. Amén. Dios no nos va a dejar, pero nosotros somos los que tenemos que vivir en esa libertad. Dios nos ha dado desde los tiempos desde el momento en que Dios creó la tierra, nos ha dado dos cosas importantes a los seres humanos. Porque los animalitos, por más lindos que sean, ellos no reflejan la imagen de Dios. Nosotros sí. Porque Dios nos ha dado inteligencia y voluntad. Pero que usemos esa inteligencia y esa voluntad para bien. Para ejecutar la libertad en la que tenemos que caminar. Y esa libertad es
que no estemos pecando, que seamos libres del pecado. El pecado nos agobia, el pecado nos esclaviza. ¿Cuánta gente quisiera salir de la obsesión de la pornografía? ¿Cuánta gente quisiera salir de la envidia? Ya no quiero ser envidioso, ya no quiero juzgar, pero aunque no quiera, está juzgando, está criticando, está quejándose. ¿Por qué? Porque eso está arraigado adentro, en el corazón. La envidia, los celos, todo eso son frutos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rendirnos a Dios y empezar a obedecer. Empezar a obedecer la palabra. Si no obedecemos la palabra, no vamos a ser libres. Amén. Dice que el único que nos da la libertad es Jesús. Amén. Y dice la palabra en 2 de Corintios 3:17, dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Amén. Entonces tú ora para que en tu casa esté el Espíritu de Dios, para que ya no seas esa persona tan enojona, tan violenta, tan iracunda. ¿A cuántos les gustaban los iracundos, no? Pero no tenemos que ser así. No podemos ser iracundos porque eso quita la paz y la paz de otros también. Tenemos que aprender a tomar dominio propio solo con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios, ahí donde tú estás, en tu habitación, en tu casa, ahí es donde tú te tienes que rendir. Porque Dios escuchó al pueblo de Israel, también te va a escuchar a ti. Porque Dios nunca nos va a dejar. Dios es un Dios bueno. Amén. Dios es un Dios fiel. Nunca nos va a dejar. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Y eso no lo hacemos en nuestros esfuerzos humanos. Tenemos que rendirnos. Rendirnos. Dios tuvo que hacer 40 años de proceso a Israel. Yo no creo que en este tiempo haya tiempo, porque antes de los 40 años que tú tendrías que pasar, ya viene Jesús. El Señor está acelerando los tiempos. Amén. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles si tú te sometes a Dios, obedeces la palabra. Amén. Hay un versículo que me estuvo martillando mientras venía y antes de venir acá. Y yo sé que esto posiblemente no lo había planificado. Hay un versículo que dice que todas las cosas me son lícitas. O sea, que Dios dice que todo es lícito, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Escuchen bien: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Tenemos que saber distinguir entre lo que es pecado y aquello que Dios nos da la libertad de hacer. Les doy un ejemplo. Hace más o menos una semana estuve en el consulado boliviano haciendo un trámite, y ahí justo cayó el día que se celebra a nivel de todo el imperio incaico, el día de la Pachamama, el año nuevo inca. Justo yo llego inocente ahí al consulado, y el señor que me conoce: qué bien que está aquí, vamos a celebrar la Pachamama, y usted se queda, vamos a tener van a servir un plato especial y todo. Yo dije: Dios mío,
Padre, inmediatamente dije, yo me voy aquí, arranco. Muchas gracias, le dije, y justamente viajaba, pues, ¿no? Yo me voy ahora mismo, no me va a dar tiempo. Me daba tiempo si yo quería, pero dije, no puedo, no puedo. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo esto está en todas partes? Imagínense yo, la pastora, comiendo ahí con los que adoran a la Pachamama. Eso no está bien. Amén. Por eso, amados hermanos, tenemos que saber distinguir las cosas. Y en eso, anoche una hermanita me escribe, me dice, pastora, estoy aquí en la fiesta de San Pedrito, pero estoy en la feria, ¿será bien que esté aquí? Porque tal vez estoy pecando. Le digo, hermanita, no te sientas mal, sé libre. Pero no estés en esas fiestas y en esas cosas. Compra lo que quieres, come si quieres comer algo, pero no participes de las cosas pecaminosas. ¿Me entienden, hermanos? Estamos en el mundo, no podemos separarnos del mundo, pero tenemos que marcar una diferencia. No podemos participar de cosas idolátricas. No podemos, hermanos. Si algo que nos dan de comer, sabemos que lo han ofrecido a, no sé, a la Dios, a la Pachamama, a quien sea, ¿cómo vamos a comer? Ay, sí, dame, qué rico. No, no. Porque muchos dicen, no, somos libres, estamos en la gracia. No. Dice la palabra que si algo que tú hagas es tropiezo para otros, no lo hagas. Amén. Por ejemplo, algunos dicen, un vinito no va a ser mal. Tengan cuidado, porque hay gente que el vino es su tentación. Un traguito de vino y se van hasta lo más profundo. Hermanitos, a veces nosotros, y yo veo también algunos hermanos, no tengan problema en ir al cine, ¿no? Pueden ir al cine, porque algunas iglesias dicen, no te sientas en silla de escarnecedores. Hermano, ¿qué tiene que ver eso? Eso es algo que nos está hablando de que no seamos gente, que seamos como la gente del mundo. Pero imagínate que estemos yendo a un lugar y ¿quién se habrá sentado acá? Voy a ungir y voy a orar antes de sentar. Así no es, hermanos. No es una situación así. Tenemos que aprender que muchas cosas son espirituales y tenemos que alejarnos de lo que nos esclaviza. ¿Cuántos se preocupan de lo de afuera? ¿No? ¿Cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a hablar? Todo. Pero cuando la explotan, hay que ver. La flora y la fauna sale de su boca. Sale todo, los insultos, las cosas, hermanito, así no podemos ser, así no. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Dios nos ha dado libertad, a libertad somos llamados, pero no podemos vivir bajo la esclavitud de nuestros impulsos, de nuestros deseos, de lo que queremos hacer. Y a veces uno se enciende, es cierto, viene algo que sube, ahí nomás, ándate al baño, ponte agua fría. Señor, ayúdame, ayúdame, que mi boca no hable insultos, nunca hablen insultos, no insulten a nadie, no tenemos ese derecho de insultar, de hablar mal, de chismorrear, no, hermano. Dios nos ha dado libertad, pero no para dañarnos a nosotros o para dañar a otros. Jamás. Amén. Lo contrario a la libertad, ¿qué es? Es la esclavitud. La esclavitud, la dependencia. Esclavitud es dependencia. Hay gente que como ha fornicado con otros, ha adulterado con otros, entonces tiene una atadura y esa es una esclavitud.
Y dice, es que yo lo amo. No es amor, es deseo carnal. Eso no es amor. Esa es atadura. Esa es atadura que hay que cortar y que cuesta cortar. Por eso es mejor evitar todo tipo de pecado sexual, porque ese es como droga. No solamente la droga como un elemento que te puede perjudicar a tu salud física y espiritual, sino también una droga es el sexo, la pornografía. ¿Cuántos cristianos se ha hecho una evaluación, una encuesta en las iglesias? Varones sobre todo y también mujeres están esclavizados con la pornografía. Hermanos, esa es una esclavitud. Dios no quiere eso para ti porque no te deja avanzar. No te deja avanzar en tu vida espiritual. Para algunos, el tope que él pone el diablo es la ira. Para otros, y quiero decirte que muchas veces las personas dicen, es que yo soy así. Así soy. Dios me ha hecho así. No, tú te has hecho así. Dios te ha hecho mucho mejor. El propósito de Dios para ti es algo grande. Amén. Así que, hermanitos, aprendamos a entregarle a nuestro Dios todo nuestro ser, para que no nos gobierne nuestros impulsos y nuestros malos hábitos, porque eso es esclavitud. La esclavitud de la mente. ¿Cuánta gente quisiera, ayúdame, pastora? Yo no puedo más que orar por ti, porque cada persona tiene que clamar a Dios y recibir directo de Dios la ayuda. Cada persona tiene que aprender a depender de Dios. Y para eso muchas veces tienes que perdonar. Tienes que perdonarte a ti mismo todo lo que has hecho, porque tal vez el diablo te está condenando y te está señalando y te está diciendo, mira esto, mira, y eso te impide cambiar. Hemos sido llamados a ser libres. Amén. A no vivir bajo la esclavitud de nada ni de nadie. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Por eso quiero que entiendan algo. Dios nunca dejó de escuchar al pueblo de Israel. A pesar que ellos se portaron mal, a pesar de que ellos siguieron haciendo una y otra vez lo malo, ahí estaba Dios hasta ahora. Han pasado como 5,000 años, según el calendario judío, 5,784 años. Y saben, el Padre sigue perdonando. Si perdona a Israel, nos perdona a nosotros. Porque ese Dios tiene compasión. Porque es Padre. Amén. Es Padre. Y un padre jamás tiene que abandonar a sus hijos. Aún en las malas. Pero un padre tiene que saber cómo corregir, cómo guiar. Y Dios nos conoce hasta la médula de nuestros huesos. Dios nos conoce. Si tú estás siendo esclavo de algo, pídele a Dios que te libere. Pídele a Dios que te saque de ese mal hábito de estar pensando mal todo el tiempo. Estar pensando todo el tiempo lo peor. Pídele a Dios para que te libere de lo que te está oprimiendo. ¿Qué te oprime? ¿Qué te quita de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que no te hace orar? No te da la libertad para orar. Tienes que leer la palabra cada día. La palabra es el agua que limpia nuestra mente. Es el agua purificada por Dios para limpiar nuestro ser. Tienes que orar todos los días. Tienes que tener comunión con Dios para entender cuánto tienes que perdonar. Porque muchas personas se han estancado en la falta de perdón y están en la piscina de la amargura. Por eso no pueden disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado.
porque hay mucha amargura. Dios no quiere que estés así. No sabes cómo sufre Dios cuando tú sufres. No sabes cómo Dios siente cuando tú estás pasando algo negativo. Dios lo siente porque es tu Padre, porque de Él hemos nacido y Él conoce tu corazón. Y yo no sé cómo, pero Dios conoce desde el más pequeño hasta el más grande ser humano. Él conoce y Él está al tanto de todos y de todo, porque Él es sobre todo todopoderoso. Y yo quiero que hoy reflexiones. No camines en esclavitud. Dios no quiere que andes en esclavitud. Y cuando tú estás en esclavitud, no tienes paz. No puedes dormir. Tienes enfermedades a raíz de todo lo que estás pasando. Mucha gente no necesitaría tener medicinas. Lo que necesita la gente es ser libre. Ser libre. Yo quiero hoy que reflexiones un rato. Sé que esto no es el tiempo suficiente que tendrías que tener, pero tienes que hacerlo en tu casa. Darte el tiempo para pensar de qué tengo que ser liberado, de qué tengo que salir de este estancamiento. Muchos cristianos deberían estar aquí alabando y adorando al Señor, pero han sido subyugados y han sido atraídos más por la esclavitud y se han quedado, se han apartado porque ya no han soportado, han dicho esto no es para mí, y la condenación los ha agobiado. Por eso tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando.